El título del sermón de hoy es Con amor eterno. Y voy a comenzar leyendo un pasaje que está en Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 27. Dice lo siguiente: pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirman la misma ley y los profetas. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que... A ver si lo puedo leer, ¿qué sigue diciendo ahí? Hasta ahí llego. Esta es una versión nueva y entonces no sé... Bueno, ustedes se imaginan lo que viene después. Vamos a ver, suerte que traje la Biblia acá. Perdonando los pecados que hemos cometido, debe decir ahí. Entonces dice, porque Él es paciente. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Y destaqué esto en rojo porque Pablo aquí está hablando del Evangelio y está hablando de la salvación. Y si hay un tema que nos confunde como seres humanos y como cristianos, es el tema de la salvación. Parece que nos cuesta como cristianos ponernos de acuerdo cómo realmente es la salvación. Y a veces incluso sabemos frases de memoria, por ejemplo decimos la salvación es por gracia, pero después en nuestro discurso lo negamos. Y en nuestra práctica, esa salvación por gracia, le decimos, bueno, pero vamos a agregarle algunas obras. Y hoy quiero aclarar un poquito más, y por eso yo no estoy diciendo que con esto voy a aclarar todo el tema, pero para que entendamos que la salvación es por gracia, y Pablo dice, como es por gracia, como la salvación es por fe, solamente por fe para los que creen, cuando alguien entiende la salvación, no hay lugar para ¿qué? ¿Para qué no hay lugar? Sí, especialmente, pero ahí dice ¿para qué? Para el orgullo. Y esto es importantísimo. Donde ustedes vean orgullo, allí no se entiende el Evangelio. Donde ustedes vean orgullo, allí no se entiende lo que es la salvación. Y por eso esto es un diagnóstico que nosotros podemos saber realmente. Donde hay orgullo, se está predicando un evangelio falso. Y eso es lo que quiero que entendamos hoy. ¿Qué es el orgullo? ¿Qué es el orgullo? Y yo ya esto lo prediqué o lo dije en algún otro sermón, pero hoy lo voy a desarrollar un poquito más. Si ustedes definen a una persona orgullosa, generalmente cuando definen a una persona orgullosa dicen, esta persona es orgullosa. ¿Por qué dicen que es orgullosa? Porque es una persona prepotente, una persona que se impone. Y cuando dicen hay una persona humilde, generalmente decimos que una persona humilde, cuando hay una persona calladita, que casi no habla, decimos esa persona es muy humilde. ¿Y saben qué? Podemos estar totalmente confundidos con respecto a lo que es el orgullo y la humildad. ¿Por qué? Porque ¿qué es el orgullo? El orgullo es inseguridad. El orgullo es inseguridad. Cuando ustedes ven una persona orgullosa es porque hay una persona insegura detrás de ese orgullo. Eso es una ley, no tiene excepción. El orgullo es inseguridad. ¿Y por qué es el orgullo? ¿De dónde viene el orgullo? ¿Dónde comenzó el orgullo? En la experiencia del ser humano. ¿Dónde comenzó? El orgullo comenzó en el Edén.
¿Por qué? Porque el orgullo es el resultado que se experimenta después del quiebre de una relación de amor. Cuando se quiebra una relación de amor, viene el orgullo, que es ¿qué? ¿Qué es el orgullo? Es inseguridad. Cada vez que se quiebra una relación de amor, genera inseguridad, y esa inseguridad, como resultado, trae orgullo. Porque ¿qué es lo que hace el orgullo? ¿Qué es el orgullo? El orgullo es buscar llenar ese vacío que me generó el quiebre de una relación de amor con otra cosa que no es amor. La persona que no se siente amada, la persona que tiene un vacío de amor, buscamos llenar ese vacío de amor con alguna cosa, buscamos seguridad en alguna cosa. Y si no la encontramos en el amor, nunca vamos a dejar de ser orgullosos. Y nunca vamos a tener seguridad. Adán y Eva. Adán y Eva, antes de pecar, estaban seguros. Pero cuando pecaron, comenzó un proceso de inseguridad que se manifestó en orgullo. Cuando pecaron, ¿qué es el pecado? Es cortar una relación de amor con Dios. Ellos se separaron de Dios, y cuando se separaron de Dios, comenzó la inseguridad. Y cuando comenzaron a experimentar seguridad, buscaron llenar esa inseguridad o suplir esa inseguridad con algo que no era Dios. El orgullo es el peor pecado. Y cuando nosotros decimos peor pecado, no, el orgullo es una condición. No quiere decir que la persona orgullosa es una persona mala, sino que la persona orgullosa es una persona insegura. Y generalmente la inseguridad nos lleva a la maldad. El pecado nos genera inseguridad. Y por eso todo niño, cuando nace con un vacío de Dios. ¿Por qué nacemos con un vacío de Dios? Por el hecho de que Adán y Eva se separaron de Dios. Y entonces nacemos inseguros. Les hago una pregunta. ¿Cómo un bebé llega a tener seguridad? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través del amor de los padres, que suplen o son, digamos, los representantes. Para un niño son los representantes de Dios aquí en la tierra. Y entonces cuando el niño recibe amor y percibe el amor de los padres, ¿cómo se empieza a sentir? Seguro, es una ley, esto va para ateos y no ateos. El niño, aunque sean ateos los padres, el niño recibe amor de los padres y se siente seguro. No percibe el amor de los padres y se siente inseguro. Y esa inseguridad a cada niño, que después se transforma en adulto, lo lleva a buscar llenar ese vacío de amor con alguna cosa que no es Dios. Y cuando es con una cosa que no es Dios, entonces nunca se llena ese vacío y seguimos viviendo toda la vida inseguros. Y por eso el orgullo es ¿qué? Es inseguridad. Donde ustedes vean una persona orgullosa, hay una persona insegura de sí misma. ¿Cómo es esto? Porque parece un poco esto, pero un poco complicado. La inseguridad se puede manifestar en dos formas. En prepotencia. ¿Y cuándo se manifiesta en prepotencia? Cuando la persona vacía, insegura, encuentra seguridad parcial en alguna cosa, siente una sensación de prepotencia y entonces se transforma en esa persona orgullosa, que nosotros le llamamos orgullosa y prepotente, que pisotea a todas las personas, que trata de pasar a todos por encima, que considera a todos los demás inferiores. Ese es el orgullo, la inseguridad que se manifiesta en prepotencia. Pero, por ejemplo, esa persona cuando encontró seguridad en algo que no es Dios, porque encontró seguridad, supónganse, en su cuenta bancaria, o encontró seguridad en el título después de haber estudiado, en el título que ostenta, o encontró seguridad en el ascenso que le dieron al trabajo, esa persona es muy insegura y se muestra segura hasta el momento que pierde aquello que le dio seguridad. Pero cuando pierde, por ejemplo, la persona que se sentía segura por el puesto que tenía, lo sacan del puesto que tenía, ¿y qué pasó? Se vuelve total, ahí aparece la verdadera inseguridad, porque se siente que no puede vivir sin esa seguridad que le daba su escritorio.
Y entonces esas personas, por no perder su escritorio, están dispuestos a pisotear gente, a matar gente incluso, están dispuestos a mentir, están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de no perder la seguridad que les da una posición. Eso llámenle título, llámenle cuenta bancaria, llámenle lo que sea. Esas personas son inseguras, encontraron seguridad parcial, encontraron seguridad superficial, encontraron seguridad ficticia en algo que no es Dios y en algo que no es amor. Porque lo único que hace que el orgullo sea eliminado, ¿qué es? El amor. Porque el amor nos da ¿qué? Seguridad. Y es por eso que tú tienes que analizar dónde estás buscando tu seguridad. ¿Dónde estás construyendo tu seguridad? ¿Dónde yo como pastor estoy construyendo mi seguridad? Porque yo como pastor puedo estar construyendo mi seguridad en mi éxito aquí en la iglesia, no en el amor. La inseguridad también se puede manifestar, como decíamos, en prepotencia, pero se puede manifestar en el otro extremo, en desvalorización. Una persona que se siente que no vale nada, porque se equivocó demasiado en su vida, porque incluso no recibió o no percibió el amor de los que eran importantes en su vida como para sentirse seguro. Y nunca pudo llenar con cosas superficiales ese vacío. Entonces esta persona no siente que encaja en la sociedad por el hecho de que se siente vacía siempre, por falta de amor. Y entonces ahora sí, yo ya me estoy anticipando, pero ¿cuál es la solución para el orgullo o la inseguridad? Recién lo dijimos. ¿Cuál es? Es el amor. Y por eso el amor es lo más importante. El orgullo no se soluciona diciendo ahora yo voy a parecer humilde. Porque vieron que muchas veces jugamos a ser humildes. No, el orgullo solamente se soluciona recibiendo amor. Podemos parecer humildes, pero eso no nos hace dejar de ser orgullosos. El orgullo, la inseguridad, solamente se lo puede superar con el amor. ¿Qué tipo de amor? Y acá viene algo que tampoco entendemos muchas veces. Porque el amor humano es muy diferente al amor que llena, que quita la inseguridad. Y saben que muchas veces nosotros vemos a la Biblia, a pesar de que hablamos del amor, y decimos Jesús, Dios es amor, Jesús amaba y todo lo demás. Sin embargo, las concepciones que tenemos del amor pueden ser concepciones humanas y no concepciones divinas. Muchas veces leemos la Biblia a la luz de lo que nosotros percibimos, pero no de acuerdo a lo que Dios, no de acuerdo a cómo Dios se revela. Y por eso cuando aparece el término amor en la Biblia, no es lo mismo que lo que nosotros pensamos que es amor. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de amor. Hay tres tipos de amor. Dos son humanos y uno es divino, que también lo podemos nosotros tener como humanos, en Dios. Pero la primer clase de amor humana, que está muy ligada una con la otra, es el amor del sí condicional, que no es amor eso. Yo te amo si haces tal cosa. A veces los hijos captan esta visión del amor que nosotros sin querer le damos como padres y ellos sienten que los amamos mientras ellos se portan bien. Si ellos cumplen con las reglas, pero en el momento que dejan de cumplir con las reglas, nosotros inconscientemente, porque nos enseñaron así, le retiramos nuestro amor castigándolos, como diciendo ahora, porque te portaste mal, te retiro mi amor. Eso es un amor humano. Ese amor del sí condicional genera muchísima inseguridad en la persona. Y por eso no es un amor que soluciona algo, que soluciona nuestros problemas. Ese amor no soluciona nuestros problemas, sino que los profundiza, porque nos genera mucha inseguridad, porque estamos siempre caminando en
en un valle de vidrios, de botellas de vidrio, donde tenemos miedo a romper una botella porque si fallamos nos retiran el amor. Si fallamos, nos dan una paliza. Si fallamos, todos nos critican. Es más, ese amor del sí condicional muchas veces hay en las iglesias. Esperen nomás que alguien se equivoque y ¿qué pasa? Todos le retiramos el amor. Es más, hay ciertas denominaciones que cuando alguien se equivoca, se les prohíbe hablarle a las personas que se equivocaron. Y se les prohíbe visitarlas, como diciendo ahora que no te estás portando bien, te retiramos el amor. Ese tipo de amor, que no es amor, genera muchísima inseguridad en aquellos que lo experimentan o que lo reciben. Y vuelvo a repetir, profundiza nuestros problemas. Un amor muy humano. Y un amor del cual fuimos víctimas todos, ¿eh? No hay nadie que no ha sido víctima de esta clase de amor humano, que más bien que hacer algo por nosotros, nos hace perfeccionistas. El amor del sí condicional crea niños y personas perfeccionistas, que después tratan de estar agradando para ser amados. Y son las personas que no pueden decirle no a nadie, tienen que decir sí porque no tienen ganas de hacer una cosa, pero dicen sí para no quedar mal, porque no quieren perder el amor, porque siempre han sentido que el amor es condicional a lo que ellos hacen. Y por eso no se pueden mostrar en sus propios deseos, porque han padecido, generalmente las personas autoritarias aman con este sí condicional. Si tú no haces lo que yo te pido o lo que te estoy proponiendo, me enojo. Y si me enojo, me hiciste enojar. Me hiciste enojar. Porque si no, yo no me hubiera enojado. Pero tu conducta me hizo enojar y por eso vos sos el culpable o tú eres el culpable de mi estado de ánimo. Tú te tienes que hacer responsable. Si yo estoy mal, quiere decir que tú tienes la culpa. Entonces la persona siente que tiene que cargar con la felicidad de otra persona. La persona que ama con el sí condicional, sin darse cuenta, porque esto no es algo consciente, termina siendo el centro del mundo. Porque la culpa de todos sus problemas las tienen los de alrededor. Y si no cumplen con las expectativas que tiene, entonces todos están mal. Está el otro tipo de amor que nos encanta. Este es el tipo de amor que nos encanta. Es el amor porque. Yo te amo porque eres hermosa. Nos encanta. Yo te amo, que me diga Amelia, porque te pareces a Salomón en tu sabiduría. Ojo, me lo dijo a veces, ¿eh? Y a mí me hacía sentir, o sea, y más cuando me lo decía delante de mis amigos, eso cuando recién nos casamos, ya no me dice eso, pero cuando recién nos casamos, Amelia me decía, Joel, adelante de todos mis compañeros, y se decía, Joel, parábamos, íbamos caminando en hiking, y ella decía, Joel, hagamos una pausa, quiero decirte que te amo porque pareces Salomón. Y yo le agarraba la mochila a ella, agarraba la mochila de todos y seguía caminando con todo. Ese te amor porque nos encanta, pero es también un amor malo, es un amor humano. Pero todos estamos buscando que nos amen por algo. Es más, y perdonen lo que voy a, aunque es algo muy sensible, y yo, ojo, quizás tendría que, pero bueno, lo voy a decir. Pero no voy a criticar a nadie, sino que simplemente para que vean cómo es el ser humano. Y toco un ejemplo que pasó ahora hace poquito. Cuando nosotros hacemos un memorial service por alguien, ¿por qué lo hacemos? Venimos porque decimos, ¿por qué esta persona la amamos? Porque hizo esto, y si no hacía nada. ¿Y si no hacía nada? Ya le retiramos el amor. Y con esto no estoy diciendo que está mal eso, no estoy diciendo, pero es que así actuamos los seres humanos.
queremos amar porque nos merecemos el amor. Y después está el amor de Dios, que es el amor agape, que es muy diferente al amor del ser humano. Es un amor sobrenatural que no existe en el ser humano. El ser humano tiene amor del sí condicional y de amor porque. Pero no tenemos nosotros el amor a pesar de. Ese es el amor de Dios. Y es el amor, el único amor que da seguridad. Y sin embargo lo rechazamos, este amor. A ver, esposos. Si tú llegas a tu casa y le dices a tu esposa, te amo querida, a pesar de que eres tan gorda, ¿lo va a recibir bien tu esposa eso? No, y es el mejor amor que puede haber. Ese es el amor verdadero. Te amo a pesar de todas tus arrugas, te amo. A medida que nos vamos haciendo viejos, nos vamos dando cuenta que ese es el amor verdadero. Pero cuando somos jovencitos, no queremos eso. Que nos digan te amo a pesar de que tiene los dientes chuecos. No nos gusta. Es más, nos sentimos ofendidos que nos amen así. Y ese es el único amor que nos puede dar seguridad. Ese es el único amor que realmente nos hace estar en paz. Ese es el único amor que cuando lo sentimos podemos decir, yo estoy lejos de la persona que me ama y me siento seguro. Porque ese amor no está basado en una condición ni está basado en una razón. Simplemente el amor que ama a pesar de, ama porque ama. Y ese es el amor de Dios. Y ese es el amor ágape que muestra la Biblia, que es el amor que dio Jesús. Ese es el amor que sana. Ese es el amor que todos, que tú y yo necesitamos. Para entender, y ahora viene el tema de la salvación, para entender la salvación no necesitamos entender qué debemos hacer, sino que debemos entender quién es Dios. Estamos tan preocupados con la salvación y siempre decimos ante la salvación, ¿qué debemos hacer? No, lo importante no es lo que debemos hacer, lo importante es descubrir quién es Dios. Y por eso este versículo que tanto lo repetimos, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios ¿qué es? Dios es amor. No dice que Dios tiene amor. Dice Dios es amor. Dios es agape. Dios ama a pesar de. Dios no te pide condiciones para amarte. Dios no te dice yo te amo porque, sino que Dios te dice yo te amo porque te amo. Y ese es el amor que sana. No hay otro amor que sane. Ese es el amor que quita el orgullo. Ese es el amor que quita la inseguridad. Primera de Juan 4:18 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Podríamos decir, porque el amor perfecto expulsa toda inseguridad. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. No, Dios me ama a pesar de. No solamente me ama, Dios me salva a pesar de. Por eso la salvación es por gracia. Si no fuera por gracia, entonces sería de otro tipo de salvación. Pero cuando dice que la salvación es por gracia, es porque la salvación está centrada en cómo Dios me ama y no en cómo yo lo amo a Él. Si el amor nos quita la inseguridad, si el amor nos quita la inseguridad y el temor, entonces nos quita el orgullo. Y si nos quita el orgullo, entonces nos hace humildes. Por lo tanto, la humildad es el resultado de sentirnos seguros y amados. No, humildad no es aquel que no habla. Humildad es humilde, es aquella persona que se siente segura y amada.
Humildad no es sinónimo. Esta sociedad nos ha hecho creer que humildad es aquel que no se anima a hacer cosas. No, una persona que hace miles de cosas, y especialmente los humildes, puede ser que sean los que más hagan cosas. Porque la humildad es el resultado de llenar el vacío que tengo de una relación de amor con el Dios que es amor. Y entonces, ¿cómo soluciona Dios nuestro problema de inseguridad y orgullo? ¿Cómo? Amándonos. Es por eso que es tan importante hablar del amor en la iglesia. Es por eso que cuando vemos la vida de Jesús y vemos los evangelios, el tema central es el amor, no lo que tenemos que hacer, sino en quién es Dios y cómo Dios nos ama. Jeremías 31:3 dice, yo me aparecí a él de lejos. Y dice, yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Entonces Jeremías 31:3 dice, yo te he amado con amor eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Siempre. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. O sea que el amor de Dios no varía para con nosotros. Él nos ama a pesar de, desde la eternidad. Desde la eternidad, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Y dice, y por eso te voy a seguir tratando ¿cómo? Con bondad. A pesar que te portes mal, a pesar de que te hayas equivocado, a pesar de que hayas pecado, yo te voy a seguir amando eternamente y te voy a tratar con bondad eternamente. No lo digo yo, lo dice ¿qué? La Biblia. Pero claro, nos encanta decir, no, a Dios se le acaba, el amor se le acaba. Llega un momento que Él ahora actúa con justicia. Y va a llegar un momento que el amor ya no va a estar más. O empezamos a decir, el amor y la justicia, y de repente Dios es un Dios de amor y de repente se transforma en un Dios que le sale humo por la nariz y se transforma en justicia y destruye a aquel que no hace las cosas que Él quiere. No. Ese es el Dios que describe nuestra humanidad. Pero no es el Dios que mostró Jesús. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo nos salvó Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo éramos cuándo? Pecadores. Y les hago una pregunta, ¿un pecador qué es? ¿Es alguien que qué? ¿Ah? ¿Que hace cosas buenas o hace cosas malas? Hace cosas malas. Y dice que Dios me amó cuando yo era pecador. No dice, cuando te portaste bien, Dios te amó y Dios te salvó. No, cuando me porté mal, cuando estaba lejos de Él, cuando no quería saber con Él nada, Él salió a buscarme y Él me amó con amor eterno porque ya me amaba desde antes. No es que me amó para salir a buscarme y después que yo venga a dar testimonio y Dios decir, qué bien, gané a uno más, alábenme. Porque a veces nuestra obra misionera que hacemos nosotros con ese amor, o sea, que queremos sobresalir nosotros, hacemos una actividad misionera para después decir, ese trajo tantas personas a la iglesia. ¿No escucharon eso? No, Dios no es así. Dios cuando ama no ama por causa de Él sobresalir, sino ama porque te ama. A pesar de... Ay, yo sé que no te gusta que te diga que Dios te ama a pesar de... Porque a vos te gustaría que Dios te diga, yo te amo porque... No. Nadie se merece un amor porque, y a Dios no le interesa el amor porque Él no ama porque. Él ama porque ama. Porque no puede dejar de amar. La salvación está basada en el amor ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, la salvación, hermanos y hermanas, esto es algo importantísimo. La salvación tiene que, si está basada en ese amor, tiene que ser de una manera que cumpla los principios del amor agape. Y no puede ser una salvación basada en los principios del amor humano. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces, fíjense, para que entendamos cómo es la salvación, Dios nos salva si guardamos los mandamientos. ¿Eso es verdad o mentira?
Dios nos salva si guardamos los mandamientos. Ya empezaron a confundirse, ¿verdad? Dios nos salva si guardamos los mandamientos, ¿sí o no? No. No, Dios no nos salva si guardamos los mandamientos. Dios me salva porque me salva. Porque si no, no sería salvación por gracia, sería salvación porque guardamos los mandamientos. Y justamente eso era lo que quería Pablo que entiendan los cristianos, y los cristianos no les entraba en la cabeza, como a nosotros no nos entra en la cabeza. Dios no nos salva si guardamos los mandamientos. Y yo sé que ahora ya se van a empezar a enojar conmigo, también los de internet, estoy seguro. Y está bien, ojo, yo puedo estar equivocado. Pero simplemente estoy tratando de ser lógico con lo que estamos diciendo, lo que Dios dice en la Biblia, no con lo que a mí se me... El amor de Dios en la Biblia no es el amor sí condicional y porque, es el amor agape. Entonces yo tengo que crear un modelo de salvación basado en el amor de Dios, no basado en el amor del ser humano. Vamos a la segunda manera de ver la salvación. Dios nos ama porque fuimos transformados por el Espíritu Santo. Dios nos salva porque fuimos transformados por el Espíritu Santo. ¿Eso es verdadero o falso? Ustedes ya saben que puse ahí mentira. Eso es mentira. Dios no nos salva porque fuimos transformados por el Espíritu Santo. Porque entonces cuando salvación y amor es más o menos lo mismo. Más o menos. No es igual, pero más o menos lo mismo. Pero cuando tú piensas que Dios te salva por ser transformado, piensas que te ama por ser transformado. Entonces tú vas caminando y por ahí tienes un error y te miras y dices, todavía no estoy transformado, entonces estoy perdido. No, Dios no te salva porque eres transformado. Porque si no, eso sería salvación ¿por qué? ¿Me explico? ¿Por qué nos salva Dios? Dios nos salva a pesar de ser pecadores. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesús. ¿Y cuándo fue dada esa salvación? ¿Cuándo? Desde la eternidad, lo dice la Biblia, no lo digo yo. La salvación ya ha sido dada desde la eternidad, sin que nosotros hagamos algo, sin que hayamos guardado ningún mandamiento, sin que nos haya transformado el Espíritu. La salvación ha sido dada en Cristo plenamente desde la eternidad. Y si no, no fuera salvación por gracia. Eso es salvación por gracia. Cuando yo ya nazco con la salvación que Dios me ha dado. San Agustín de Hipona no creía eso, creía que nacíamos con la condena de Adán, con el pecado original, entonces decía, hay que bautizar a los chiquitos ni bien nazcan. Y a nosotros se nos quedó eso también, porque pensamos que estamos perdidos hasta el momento que nos bautizamos. Y entonces nos bautizamos, ya está salvo. Si alguien se muere y le ponemos al bautismo, como hemos hecho algo con el bautismo que es terrible, hemos puesto el bautismo como si fuera a entrar a una iglesia. Y el bautismo es de entregarme a Cristo. Sí, puede ser que después entre a una iglesia, pero el bautismo no significa entrar a una iglesia, significa entrar al cuerpo de Cristo. Y eso es teología de la Biblia, pero le hemos cambiado la teología y hemos hecho teología humana. Otro día podríamos hablar más de eso. El bautismo confirma la decisión que Dios ya tomó en la eternidad de salvarme, pero no me hace salvo. ¿Por qué nos salva Dios? ¿Por qué te salva? ¿Por qué? Porque te ama. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Ahora, alguien puede decir, pero la Biblia dice que hay que creer. Sí, ahí está el problema. Es que si tú no lo crees, ¿cómo actúas? La creencia crea una realidad dentro nuestro que puede ser diferente a la realidad que Dios ya creó. Entonces, si yo no creo que Dios me salva, entonces yo voy a actuar como si Dios no me hubiera salvado, por más que Dios ya me salvó. Y por eso es tan necesaria la creencia. Por eso en todos lados, Pablo dice en Romanos, en Gálatas, en todos lados, crean. Jesús decía, crean. Hay que creer.
Porque yo ya les di todo, pero si no creen, no pueden tener acceso o no pueden experimentar aquello que yo ya les di. La pregunta es, pero entonces, ¿qué hacemos con la ley? Porque ahora ya sé que esa es la pregunta. Pastor, ¿cada uno ahora va a hacer lo que quiera entonces porque Dios lo ama? Esa pregunta. Es que no entendimos lo que es la ley. No entendimos nada. Y ojo, cuando yo digo esto no estoy poniéndole a ustedes ignorantes. Yo no entendí lo que es la ley, pero era pastor y predicaba todo algo dado vuelta. ¿Por qué? Porque yo no leía la Biblia a través de Jesús. Leía la Biblia a través de la doctrina que me habían enseñado desde chiquito. Y entonces a mí me metieron un cassette acá, cómo definir la doctrina, y la definía pero súper bien, pero tergiversadamente. Porque definía la doctrina de una iglesia y no la doctrina de Dios. Alguien puede decir, pero ¿está mal que las iglesias tengan doctrinas? No, no estoy... Otro día podemos hablar de eso, aunque ya he hablado mucho de eso. Pero, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo. ¿Qué hacemos entonces con la ley? ¿La tiramos? No sirve de nada. Y vamos a hacer un ejemplo. Ustedes van a hacer un test de visión. Y entonces les pone el oftalmólogo, le pone el optómetra se dice. Bueno, el optometrista les pone ese cartel y ustedes ¿qué leen ahí? De acuerdo a ese cartel, él va a ver qué pasa, va a ver cómo está qué. Los ojos de ustedes. Y entonces cuando ustedes ven un cartel así, ¿sus ojos están bien o están mal? Les hago una pregunta, ¿el problema está en el cartel o está en los ojos de ustedes? ¿Cómo? ¿Está en el cartel? ¿En dónde está el problema? El cartel es la ley. El cartel es la ley. Pero entonces ustedes dicen, hay un problema que no puedo leer bien. Entonces me voy a esforzar para leer. ¿Van a poder leer? No. Sí, a lo menos van a empezar a hacer los ojos así, como un chino o algo por el estilo, pero no van a poder, por más que se esfuercen, no van a poder, porque ¿qué es lo que necesitan? Necesitan lentes. El problema no está en el cartel, el problema está en los ojos de ustedes y en los ojos míos. Hasta que no me den lentes, yo no puedo leer bien. Entonces me tienen que dar lentes y cuando me dan lentes, entonces ahora sí leo bien. Pero el problema no estaba en el cartel, el problema estaba en que me hacían falta lentes. Cuando yo estoy lejos del amor de Cristo, cuando vivo en inseguridad, pienso, y perdonen que siempre utilizo este ejemplo, pero pienso cuando leo la ley la veo borrosa. La veo borrosa a la ley. Y entonces pienso, como la veo borrosa, como tengo un vacío en el corazón, digo, yo voy a ser feliz cuando adultere, cuando tenga 2 amantes. Porque veo la ley mal. Porque veo la ley mal. Pero el problema no está en la ley. El problema está en cómo yo veo la ley, porque pienso que la ley me hace infeliz. Y la ley no me hace feliz ni infeliz, como este test no me hace ver o no ver. Yo ¿qué es lo que necesito? Lentes. ¿Y cuáles son los lentes que me hacen ver la ley bien? Ese lente se llama, vamos primero a analizar, en manera general, se llama amor. Cuando yo entiendo lo que es amar, ya no digo, ahora voy a ser feliz adulterando. ¿Quién va a ser feliz adulterando? Yo voy a tener placer, ¿por cuánto? Hasta que te dure la novela. Se acaba la novela y tenés el mismo problema que tenías antes y peor. Y él me dice, no, pastor, es que yo ya no aguanto a mi esposa, me voy a ir con otra. Ándate. Dios no te lo prohíbe, ándate y probá. Probá. Dejar rotos los corazones de tus hijos, dejar roto el corazón de tu esposo o de tu esposa, dejar roto el corazón de toda la gente y anda, probá si sos feliz. Probá. ¿Te crees que Dios te dice, no pruebes porque te voy a mandar un rayo? No, probá. Es que Dios no te va a castigar, te va a castigar la vida.
te va a castigar la vida. Dios no castiga a nadie, te castiga la vida. Y por eso Dios no desecha incluso al que adulteró. Porque el que adulteró, ¿por qué adultera? Es por causa del orgullo. ¿Y el orgullo es símbolo de qué? De inseguridad. El que adultera es porque tiene una inseguridad tan grande y en vez de llenar ese vacío que tiene en el corazón con el verdadero amor de Dios, trata de buscar en otras cosas que no le van a llenar ningún vacío y cada vez va a estar de mal en peor. ¿Es el amor la solución? Cuando vemos la ley borrosa tenemos un problema con los lentes. Y perdonen, hoy vamos a avanzar, porque ustedes quieren irse. Claro, si yo les puedo decir, váyase, todo el que quiera irse, váyase, va a haber gente, y ya van a ver por qué, que no van a decir, no me voy a ir, voy a quedar mal adelante de todos. Pero el que está quedando mal ahora soy yo, porque me estoy alargando en el sermón. Pero con esto vamos a ir terminando. 4 características de personalidades inseguras según la psicología. O sea, ¿cuáles son las 4 características de personalidades, podríamos decir, que dudan del amor? Personas que no han experimentado el amor ágape. Y vamos a la primera. Tienen un miedo irracional al fracaso. Y si tuviéramos tiempo les hubiera contado una experiencia. Pero esto se debe a los pensamientos negativos que continuamente pasan por sus cabezas, teniendo un diálogo interno muy pesimista. Por tanto, siempre están dudando de sus acciones, capacidades y cualidades, lo cual les hace sentir desanimados, tristes e impotentes. ¿Habrá alguien así que se siente hoy aquí? La persona insegura tiene un miedo irracional al fracaso. Y no se anima a enfrentar cosas porque piensa que siempre va a fallar. Hace 24 años que estoy aquí en Estados Unidos. Y me han pedido que predique en inglés. Y qué vergüenza. Porque tengo una inseguridad con el inglés impresionante. Por culpa de las iglesias hispanas. Pero yo sé que estoy tarde, pero se los voy a contar. Estábamos con mi esposa y estábamos en un lugar que era común en la iglesia, en una institución bastante grande, y en eso nos cruzamos en el pasillo con una persona que yo había visto cuando estaba en Argentina. Esa persona tenía un puesto muy grande y viajaba en Argentina y daba sermones y escribió libros y a mí me hizo vibrar con los sermones que escribía. Y yo siempre luché por aprender inglés. La razón por la cual vine a Estados Unidos, la razón principal fue aprender inglés. Para que vean el nivel de inseguridad que tengo. Para que vean el nivel de orgullo que tengo. Y bueno, de a poquito, no les voy a contar toda la historia porque sería muy larga, pero resulta que esta persona era una persona que había trabajado en las grandes instituciones y todo eso, y no sé por qué me saludó, estábamos con Amelia, nos saludó, y nos dice, ¿quieren venir esta noche a casa a comer? Y yo digo, con esta persona que yo conocía allá, que iba y habla inglés. Entonces dije, sí. Y fuimos esa noche que nos llamó mucho la atención y realmente tuvimos una cena espectacular hablando en inglés. Y en mi inseguridad, cuando salí de esa casa, ya salí bilingüe de esa casa. O sea, yo decía, ya. Y se desarrolló una amistad muy linda. Se desarrolló una amistad muy linda con esa gente, que iban a nuestra casa. Y entonces yo cuando me encontraba con gente salía mi inseguridad y decía, yo soy amigo de tal persona importante. Pero no habla inglés. Sí, habla inglés, lógico. Y me invita a cenar. O sea que vos también estás hablando en inglés. Bueno, estamos ahí. Bueno, yo estaba adquiriendo una seguridad artificial. Y después de un año que fuimos amigos, y un día nos invitan a cenar a la casa, Jeremías era chiquito, lo pusimos a dormir a Jeremías en el sillón, Yael era chiquitita, la pusimos también a dormir, y Eliana, ya estaban los tres, ahora me estoy acordando, los tres durmiendo en el sillón, y como estaba tan linda la sobremesa, nos quedamos charlando hasta tarde.
Y en eso, cuando estábamos en la sobremesa, surge una conversación teológica. Y entonces esta persona me dijo que Pedro, Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó porque él era sincero. Y yo cometí el grave error de cuestionar. Y dije, no, a mí me parece que Pedro fue perdonado solamente porque Jesús lo amaba, no porque era sincero. Y entonces él dijo, no, Pedro fue perdonado porque era sincero. Si no hubiera sido sincero, no hubiera sido perdonado. Y digo, no, a mí me parece que no. Bueno, yo pensaba que teníamos confianza como para desafiar la cuestión. Resulta que en determinado momento Amelia estaba hablando con la esposa de él. Él empezó a gritar, me empezó a gritar y me empezó a decir de todo. Y en un momento me dijo que me calle, que yo no tenía por qué discutir con él. Y a mí me llegó, que me da vergüenza decirlo, pero me sacudió tanto eso que me largué a llorar ahí como un niño, adelante de todo. Me dio una vergüenza terrible. Y Amelia, cuando vio que estaba también con uno en el estómago, porque veía que la conversación se iba haciendo más tensionada, y entonces él me decía, ¿cómo decís que Jesús, que Pedro no era sincero? No, yo no digo que no era sincero, sino lo que digo es que Jesús no lo perdonó. Bueno, alguien podría decir, Joel, cállate. Todos tenemos que crecer. Y entonces Amelia, para salvar las papas, dice, no, lo que pasa es que Joel no debe haber entendido bien, por eso. Y yo había entendido todo. Es más, ya era bilingüe para esa altura. Y entonces cuando Amelia dice eso, entonces él así con autoridad dice, entonces que se calle la boca y que no discuta de teología si no sabe inglés. Es más, ni pastor puede ser. Y para mí eso fue como una daga que entró en mi corazón. Y toda la seguridad artificial que había creado en esa etapa que estaba viviendo de bilingüe, se me vino abajo porque admiraba mucho a esa persona. Y ahora me cuesta. Se está transformando en psicología, me estoy descargando con ustedes ahora. Son mis psicólogos ustedes. ¿Pero por qué? Por mi inseguridad. Mi inseguridad artificial me quitó la habilidad que yo estaba desarrollando. Y con eso no le echo la culpa. Yo voy a predicar en inglés algún día también acá. ¿Pero por qué les estaba diciendo eso? Porque todos tenemos este problema. Mahatma Gandhi decía, el hombre se convierte a menudo en lo que piensa de sí mismo. Si yo sigo diciéndome a mí mismo que no puedo hacer algo, es posible que termine siendo incapaz de ello. Al contrario, si tengo la creencia de que puedo hacerlo, seguramente adquiera la capacidad de hacerlo, incluso si no puedo al principio. Y alguien puede decir, no, pero esto es muy humanista, Mahatma Gandhi lo dijo, no lo dijo Jesús. ¿No lo dijo Jesús esto? Pero claro que lo dijo Jesús. Hágase conforme a qué, decía Jesús. Conforme a tu fe. Si tú crees, es posible. Si no crees, no va a ser posible nunca. Porque tu creencia determina las realidades interiores que tú vives. Y entonces por eso es necesario que creamos en lo que Dios dice. No es necesario que creamos en lo que sentimos, sino en lo que Dios dice. Y si Dios dice, todo lo puedo en Él que me fortalece, todo lo puedo en Él. Pero el problema es que no queremos creer porque preferimos seguir creyendo en el amor del sí condicional, que queremos seguir creyendo en el amor que me amen que me amen porque hablo inglés, que me acepten porque hablo, porque no hablo. O sea, no. Dios me ama porque me ama y me ama a pesar de, y Él quiere que sepa que puedo enfrentar la vida porque Él ya ha dado una orden de salvarme desde la eternidad. Sin mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y cuando dijo sin mí nada podéis hacer, con eso estoy infiriendo que todo podemos hacer con Él. Creer es la solución. Y por eso es tan importante el creer. La segunda característica de la inseguridad es que se comporta constantemente con los se comparan constantemente con los demás. Están constantemente comparándose con el resto para sentirse mejor. Cuando lo hacen, únicamente se fijan en personas a las que consideran de algún modo inferiores. Y si perciben que otro es mejor que ellos, suelen experimentar una fuerte sensación de envidia. Cuando ustedes ven a un envidioso, es porque es una persona insegura. Cuando ustedes están, la persona competitiva, vieron que tiene que ganar en todas las cosas que hace.
Esa persona es insegura, no tiene el amor de Dios en su corazón, y como tiene un vacío de amor, entonces tiene que ganarle a todo el mundo para sentirse que es alguien. Y por eso, si alguien te envidia, ¿cuál es la solución? Tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Si tú le haces la guerra, quiere decir que eres tan inseguro como esa persona. Y lo más probable es que lo seamos, lastimosamente. Y por eso tenemos que ir a Cristo. Jeremías 1:5 dice: te conocí antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré por profeta a las naciones. O sea que Dios te dio una misión. Y esto es importantísimo. Cada uno de nosotros tiene una misión que Dios le ha dado, y es solamente tú eres el único que puede cumplir esa misión. Si tú no cumples esa misión, no la puede cumplir otro. Dios te ha elegido para eso. Y si tú entras en la misión de tu vida, Dios no te va a amar porque, sino que Dios, el amor de Dios, te va a llevar a cumplir aquello que te va a dar plenitud en esta tierra. Y por eso todo aquel que es amado por Dios cumple un propósito. Y cuando cumple el propósito, se siente realizado. Somos únicos en Cristo. La tercera característica de las personas inseguras es que muestran celos en sus relaciones sociales. Tienden a ser celosas, ya que desconfían de sí mismas y de los demás. Pueden experimentar celos en todo tipo de relaciones, entre amigos, entre familiares o incluso entre compañeros de trabajo. Esto hace que muchas personas inseguras teman y eviten cualquier compromiso interpersonal. O sea, se sienten inseguras por todo. Dicen que las personas también inseguras son ofendidizas y por eso no les gusta ir a los partidos de fútbol americano, porque cuando se juntan los jugadores así con la pelota, que no sé bien las reglas, ellos piensan que están hablando mal de ellos, entonces se sienten mal. Pero hay personas que están continuamente inseguras y se sienten, si tienen un amigo y ven que el amigo está comiendo con otra persona, y se sienten inseguras y le hacen la cara larga porque no, yo solamente puedo ser amiga mía o amigo mío, pero no puedes tener otro amigo. No, eso es inseguridad, eso es orgullo. Y por eso Dios creó la iglesia, porque la iglesia nos da la oportunidad de incluir a todos, de suplir la inseguridad. Dice Efesios 3:6, y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Cuando Pablo dijo esto, para los judaizantes era terrible. Decir que los gentiles eran del mismo cuerpo que los judíos, no. Y se oponían a Pablo porque eran orgullosos, porque eran inseguros. Cuando ustedes vean una iglesia que dice, nosotros somos los únicos, todos los demás tienen que venir a nosotros, los demás no están con Dios, somos nosotros los que tenemos la verdad y somos los únicos. Estas personas, esas iglesias son iglesias inseguras, esas iglesias son iglesias orgullosas, esas iglesias son iglesias que están predicando la salvación por las obras. Y no entendieron el mensaje de Dios, que Dios nos ama a pesar de, Dios te ama y te salva a pesar de que creas una doctrina incorrecta. Y alguien puede decir, pastor, que las doctrinas no son importantes. Sí, son importantes. Pero las doctrinas no nos salvan, si no nos salvaríamos por creer una doctrina y no sería salvación por gracia. El exclusivismo religioso es de personas que no se sienten amadas. Y termino, hermanos, perdonen, tienen que perdonarme de todo esto. Las personas inseguras tienden a ocultar sus inseguridades. Pueden utilizar ciertas estrategias para disimular su inseguridad, una apariencia impecable. Presumir de sus pertenencias, posiciones y logros. Están hablando de todo lo que ellos logran, de lo que hacen, de lo que lograron. Y con eso tapan su inseguridad. Tratan de llamar la atención con sus talentos. Y no quiere decir que todo el que usa talentos que usa talentos públicamente está queriendo llamar la atención. Pero cada vez que tú y yo estemos usando nuestros talentos y estemos sintiendo a ver cómo me están mirando, cómo están diciendo, ahí hay inseguridad y hay orgullo. Las personas inseguras hacen que otros se sientan inseguros y duden de sí mismos. Tapan su inseguridad rebajando a otros. Cuando ustedes vean a alguien rebajando a otra persona, insultando a otra persona, esa es una persona insegura. Cuando ustedes vean a alguien que
es muy duro con las demás personas, es una persona insegura. Pero entonces, ¿cómo se vence la inseguridad? Amando. Y por eso Jesús dijo, yo quiero decirles que en ustedes está el remedio. Si ustedes me dejan a mí estar en sus vidas, amen incluso a tus enemigos. Porque cuando ames a tu enemigo, lo vas a sanar. Pero Señor, yo no quiero que mi enemigo se sane. Yo quiero que se destruya por ti en el infierno. Es que yo no voy a destruir a nadie en el infierno. El infierno son aquellas cosas, son las consecuencias de rechazarme, son las consecuencias de no querer vivir conmigo. Ese es el infierno. Pero yo no voy a destruir a nadie porque yo he venido para salvar, no he venido para destruir. Yo he venido para dar amor, incluso amar a mis enemigos. Y por eso cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, estaba hablando a unas personas que lo estaban crucificando. Él estaba curando a esas personas con el amor. Él estaba haciendo guerra a esas personas con el amor. Y por eso cuando alguien te tire piedras, cuando alguien te persiga, cuando alguien hable mal de ti, ama. Y vas a ser la persona más segura que existe. Jesús dice que nos cuidemos de la hipocresía. Cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes, sin embargo estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Jesús no dice Dios los va a castigar, sino que van a ser castigados. ¿Por qué van a ser castigados? Por su propia actitud. Los hipócritas se van a quedar solos. Los hipócritas que tratan de tapar su inseguridad con todas estas características que la psicología decía. He descubierto que hay muchos que hemos decidido estudiar pastorado porque somos muy inseguros y necesitamos estar en una plataforma para tener una seguridad artificial y después pisotear a la gente por la posición que ocupamos. Que Dios nos libre de nosotros mismos. Con Jesús no necesitamos ser hipócritas porque Él es perdonador. No necesitamos esconder nuestras inseguridades. Él nos acepta como somos. No necesitamos mostrar que tenemos una familia perfecta. No necesitamos mostrar que somos la persona perfecta o el pastor perfecto o el primer anciano perfecto o el maestro de escuela sabática perfecto. No, somos todos pecadores y estamos todos desesperadamente necesitados del amor de Jesús. Y mientras seamos vulnerables y le digamos, Jesús, aquí estamos, así como somos, me rindo a ti, Él me va a dar su amor y me va a decir, con amor eterno te he amado y te amaré hasta el fin. Y eso me va a dar la seguridad que necesito para ser parte de ese pueblo final que describe Sofonías 3:12, que dice, en medio de ti dejaré un pueblo humilde, pobre, el cual se refugiará en el nombre del Señor. En otras palabras dice, en medio de ti dejaré un pueblo humilde y pobre, el cual se refugiará en el amor del Señor. Ese es el nombre del Señor. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Esa promesa es hoy para ti y para mí. Dios nos ama a pesar de nosotros. Nos ama porque nos ama. Que Dios te bendiga.